corta, ¿verdad? Bien, exactamente, tenemos que ir las 9 de la mañana con 30 minutos, ya entramos a la segunda parte del programa La Voz Espírita de Nicaragua. Antes de continuar, tenemos la programación de actividades de la Hermandad Espírita de Nicaragua. Tenemos los estudios sistemáticos de la doctrina espírita de Allan Kardec en línea por WhatsApp, Google, y todos los días, el miércoles de 7 a 8:30 de la noche. Si usted quiere participar con nosotros, usted solo se conecta. Esto es en línea, hermano. Sí. Esto es en, ¿cómo se llama? Google Meet. En Google Meet. Google Meet. Así es. Las reuniones semanales presenciales los días martes de 1 a 2:30 de la tarde en Bello Horizonte. En la rotonda, una cuadra al lago, una cuadra abajo y 70 varas al lago, mano izquierda. Casa rosada, verja blanca. Se mantiene el color, hermano. Sí. Me estuvo pintando, pues. Sí, sí. No, el mismo color. Ok. Las actividades de la reunión son Evangelio en el hogar, prácticas de pases energéticos, fluidificación del agua y tratamiento espiritual. Así que el programa de divulgación La Voz Espírita de Nicaragua, usted pues nos puede escuchar los días martes y los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Por la frecuencia 880 de Radio El Pensamiento y en Facebook. En Facebook nos puede ver en vivo, pero si no nos pudo ver en vivo el programa ahí queda grabado en Facebook para que usted lo pueda ver en cualquier momento y usted lo desee. Así que nuevamente con los hermanos Pedro Pablo Cárdenas y Leonel Quintero. Adelante, hermanos. Sí, en relación a la inquietud sobre lo que ocurrió con el COVID, que fueron millones de personas los que desencarnaron. Obviamente es realmente una calamidad, es una pandemia muy dura, por cuanto en esa pandemia muchos perdimos, bueno, decimos perdimos, entre comillas, ¿verdad? Perdimos familiares muy queridos, muy allegados, abuelitos, tíos, padres, a veces padre y madre, hijos, 1 o 2 hijos a veces. Y bien, esa es la característica de la ley de la destrucción. En aquel entonces, si lo miramos de una forma con la mente en blanco, nos damos cuenta que la humanidad de aquel entonces tenía una evolución determinada y la de actual ya tiene diferencias. Se ha hecho muchísimas cosas, principalmente el desarrollo de las telecomunicaciones y de las comunicaciones, muchas actividades industriales y muchas cosas como el comercio, la educación, han cambiado para bien. Antes no se podía hacer, digamos, una transmisión como la que estamos haciendo hoy. Las clases se tenían que hacer presenciales y el problema de infección era grandísimo y por eso se dio todo el desenlace que ya conocemos y que todavía persiste en muchos lados. Pero viéndolo de una forma pragmática y más espiritual que humano, podemos decir de que ha habido ya a esta altura, 4 años, 5 años después de eso, una evolución considerable en la humanidad. Hay muchos valores que se retomaron, la unión de la familia, una cantidad de cosas. Eso se lo tengo que decir. Sí, hermano, ¿verdad? Tenemos saludos por nuestra amiga la Chu Chávez, y es sobrina del Barito Urtecho. Saludos. Fútbol en vivo. Y para Yadirita Martínez en Lomas de Guadalupe. Saludos para Yadirita, para Teresita Navarro. Ella la semana pasada nos pidió oración por su papá que estaba hospitalizado. Sí. Pues sí, nosotros estuvimos orando ya por él y queremos saber si ha mejorado el papá de Teresita Navarro. Bien, saludos a nuestra audiencia que se está reportando. Entonces decíamos que eso se los explico de una forma bastante sencilla, pero no es fácil. En el caso mío, en el caso propio, yo perdí perdí, nuevamente uso la palabra que siempre utilizamos, pero no se encuentra ya con nosotros, en nuestra familia, una hija que iba a cumplir 25 años, con un negocio floreciente,
con matrimonio, un hogar. Y bueno, se truncó todo eso, ¿verdad? Y ya 4 años de pertenecer al plano espiritual, han ocurrido muchísimas cosas que en su momento nosotros vamos a compartir. Que es muy importante compartirla porque muchas personas que a través de esta situación del COVID nos vimos unidos en familias enteras, personas que compartíamos el dolor y muchas cosas, como le digo, que realmente nos ayudaron a evolucionar espiritualmente, principalmente, aunque en la parte económica, la parte técnica no fuese así. Sentimos ahora que estamos más atrasados, pero es por lo que la tecnología avanza más rápido que nosotros, nuestra reacción, nuestra educación. Pero sí han habido muchos cambios. Entonces, de esa manera, y lo volvemos a repetir, todo tiene un propósito constructivo. Por eso mismo, el desconocer estas leyes, el propósito que tienen, y verlo desde una visión espiritual, no nos permite, el no verlo con una visión espiritual, no nos permite entender el propósito constructivo que Dios Padre Todopoderoso tiene en todas las cosas que nos ocurren en la vida. Adelante, vamos con la 137. 7:30, ya lo habíamos visto. Al 38 entonces. Dice, no podría emplear Dios otros medios que las calamidades destructoras para el mejoramiento de la humanidad. Sí, y las emplea cada día, puesto que ha dado a cada uno los medios de progresar con el conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no la ha aprovechado, y es preciso castigarle en su orgullo y hacerle comprender su debilidad. Pero en esas calamidades sucumbe igual el hombre de bien por el perverso, esto es justo. Sí, sí. Ok, vamos a comentar eso casualmente porque está relacionado con lo que estábamos hablando. Y solo nos hace recordar las plagas de Egipto. Es allí esas plagas de Egipto, las 7 plagas que el faraón y su pueblo recibe, es donde nos da la explicación, digamos, evangélica, ¿cómo decirlo?, doctrinaria, y también ilustrativa, de cómo la ley de la destrucción actúa y cuál es el fin. Todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Entonces, ahí está clara. ¿Por qué hay castigo? O sea, el castigo, sí existe el castigo. Es digamos, la forma dura, pero correcta, de actuar, de hacer prevalecer la ley de Dios y accionada por Él mismo. Entonces, por eso los espíritus en esta psicografía nos dicen: el hombre es quien no los aprovecha, dice, o sea, da oportunidades, pero no las aprovecha. Por lo tanto, es preciso castigar en su orgullo y hacerle sentir de que es débil, de que es verdaderamente vulnerable, que solo Dios es omnipotente. Eso es lo que nos quiere demostrar a través de estos castigos. En este caso, ahí habla sobre el orgullo. Entonces, en el caso de las plagas de Egipto, fue por el orgullo del faraón. Se pudo haber evitado tanta muerte, la muerte de los primogénitos, las plagas, todo. Pero como siempre el hombre es orgulloso, entonces tiene que castigar Dios de esa manera para que el hombre entienda que quién es el jefe. Así es, o sea, en nuestra vida diaria nosotros hacemos las veces de Dios, por eso decimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, porque hay cosas que, aunque no de una forma igual, pero sí similar a cómo Él actúa con sus leyes, nosotros también las hacemos valer y hacemos valer nuestra autoridad y también nuestro interés de educar principalmente a nuestros hijos. Y esa es una manera
práctica de cómo hacerlo y que ya la conocemos, que cada quien ha recibido un tanto de esa dosis. Vamos ahora a ver el aspecto de las guerras. En la pregunta 742, ¿dónde se van a abordar aquí ese tema tan delicado, ¿verdad? Y que es importante, pues, igual pertenece a la ley de la destrucción, detenernos un poco para ver qué nos dicen los mensajeros de Dios Padre en esta tercera revelación a través de esta psicografía que estamos leyendo. Adelante, hermano. Guerras, dice. 742. Pregunta a los espíritus. ¿Qué causa arrastra al hombre a la guerra? Predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y dominación de las pasiones. En estado de barbarie, los pueblos no conocen otro derecho que el del más fuerte, y por eso la guerra en su estado es normal. A medida que el hombre progresa, se hace menos frecuente aquella, porque ésta evita sus causas, y cuando la guerra es necesaria, el hombre la hace con humanidad. Esa es la respuesta. Bien, ahí estamos observando cómo realmente Dios, a través de nosotros, también como instrumentos, hace valer estas leyes, pero de una forma tal que no nos imaginamos, de que en la medida que avanzamos en la evolución espiritual, a la medida que vamos conociendo las leyes, vamos dándole la importancia, vamos tratando de observarlas siempre y compartirlas con nuestros seres queridos. Y en esa medida vamos evolucionando, vamos logrando mayor grado espiritual, mayor grado moral principalmente. Y el mecanismo de la guerra que se utiliza para el predominio de un poder, para el predominio de una forma de pensar diferente, con intereses diferentes, chocan con otros, ¿verdad? Y el más fuerte es el que se impone. Pero sabemos que esto se da, entonces, porque estamos aún en estado de barbarie, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, y utilizado para la destrucción del ser humano mismo, nos demuestra a nosotros mismos que ese desarrollo es intelectual únicamente y que el desarrollo espiritual está en espera aún. Entonces esta realidad nos hace ver la importancia de buscar mecanismos de entendimiento a fin de evitar la guerra, y solo lo vamos a lograr cuando entendamos de que todos somos hermanos, de que no hay diferencia de ninguna raza, ni religión, ni cultura, y que todo lo que la tierra tiene como recursos a todos nos pertenecen, de la cual no podemos explotar al extremo, ni tampoco abandonar, porque se debe de usar el equilibrio, experimentando la explotación de todos los recursos adecuadamente, tanto de minerales como del subsistema, ¿verdad? Lo cual nos obliga a entender mejor las cosas, y si así lo hacemos, lograríamos ese equilibrio que tanto se habla aquí en esta ponencia. Vamos ahora a hablar sobre la pregunta 743. ¿Desaparecerán algún día la guerra de la tierra? Sí, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios, entonces serán hermanos todos los pueblos. Aquí hay dos palabras muy determinantes, muy importantes. Justicia. Justicia y ley de Dios. Uno de los valores morales muy importantes para el desarrollo espiritual de las almas es el sentido de justicia, pragmática, humanizada, el conocimiento de la ley de Dios, y aquí podemos ver la importancia de abordar estas leyes. Bien puede ser de que estas leyes, como se abordan en estos libros, sea
de una forma bastante limitada, pero conociendo el sentido que llevan, el objetivo y el mecanismo por medio de los cuales ellas accionan, nos ayuda a ir creciendo, conociendo estas leyes, a interesarnos por ellas, a fin de que podamos entender de que de nosotros depende el desarrollo personal, el desarrollo espiritual de nuestro grupo, de nuestra nación, de nuestra cultura y de toda la humanidad entera. Entonces, si nosotros no observamos esas leyes, no las cumplimos, seguiremos en la misma situación de incertidumbre, de destrucción y quizás no de retroceso evolutivo, espiritual, sino de un estancamiento, como muchas veces así parece ser en la tierra, en la humanidad. Como en estos tiempos podemos mencionar que está ocurriendo. Bien, vamos a pasar entonces ahora al aspecto de la privación de la vida que existe, que también es otro aspecto que pertenece a la ley de destrucción, donde vamos a abordar aquí las preguntas que son un poquito más cortas, más sencillas, y vamos a tratar de abordarlo rápido. Vamos a ver la 746. Pero hermano, yo creo que es importante abordar cuál es el objetivo de la providencia de hacer las guerras. Nos estamos pasando ese temita que es necesario. ¿Cuál sería esa? La 744. Bien, miremos. Dice, ¿cuál ha sido el objetivo de la providencia? Cuando hablamos de la providencia es de Dios, al hacer necesaria la guerra, la respuesta es la libertad y el progreso. Si la guerra ha de producir el efecto de llegar a la libertad, ¿a qué se debe que tenga con frecuencia por fin y resultado la disminución, dominación momentánea para cansar a los pueblos a fin de hacerles llegar más pronto? Entonces aquí podríamos hacer un paralelismo en que hoy por hoy se cuestiona la Biblia porque está plagada de que Jehová ha sido un terrible hacedor de matanzas, de guerras en los pueblos antiguos, en los pueblos primitivos. Cuando Moisés, por ejemplo, llevaba a su pueblo liberado de Israel, liberado, ¿verdad?, a causa de mantener la libertad de ese pueblo de Israel, empezaron por otros puntos del lugar a hacer guerra. Los canaítas, los canaán, los no sé quién y los no sé cuántos, y ahí hasta se le ha tildado a Dios como que ha sido un Dios perverso, hacedor de guerra. Y entonces, si traspolamos aquella época a la actual, aquí tenemos gobernantes que ha estado hablando hace un rato de que la humanidad ha hecho esta guerra producto de su escaso desarrollo porque conserva aún el primitivismo. Ese primitivismo que estamos hablando de la época de Moisés. Y hoy por hoy, un Estados Unidos, por así decirlo, con nombres y apellidos, con tanta inteligencia artificial ahí en día, es el principal motivador de estas guerras. ¿A qué se debe esa crueldad? ¿Por libertad? No creo, porque ya vemos lo que está pasando en ese territorio. De lo que menos hay es libertad para que los inmigrantes prosperen, trabajen y hagan posible aquel sueño prometido, como aquella tierra prometida. Entonces, por eso estoy diciendo traspolando. Entonces, esa es una gran mentira. Un pueblo que se supone que ya salió de la barbarie no tiene por qué seguir causando estos llantos, estos lutos, llenando a la humanidad de tanto dolor. La causa aquí es la dominación, como dice esta respuesta, ¿no? Así es, sí, la esclavitud momentánea, que es lo que se produce al final en los pueblos oprimidos, los invadidos,
tiene un propósito, y aquí lo dicen en la psicografía, lo dicen los espíritus, es cansar, debilitar y fastidiar, hasta hartarse, dice aquí, las condiciones de esclavitud, de sometimiento a los que son sometidos los pueblos. ¿Con el fin de qué? De que lleguen más rápido a la libertad. O sea, si uno no se cansa de ser esclavo, nunca se va a oponer a la esclavitud. Entonces, para que la persona sienta de que existe una libertad con muchas preventas, muchos beneficios, principalmente para el espíritu que urge de conocimiento, entonces a través de este sometimiento, él es impelido a buscar verdaderamente lo que corresponde a la libertad, no al libertinaje, a la libertad como tal. Entonces, aquí lo mismo lo dicen los espíritus, y ellos mismos dan la respuesta de que ese es el objetivo de ese sometimiento. Adelante, hermano. Okay. Decía que ahora las 746. Sí. Y aquí dentro, concatenando con lo de la guerra, ¿verdad? Está el tema del asesinato. 746. ¿El asesinato es un crimen a los ojos de Dios? Sí, un gran crimen, porque el que quita la vida a su semejante corta una vida de expiación o de misión, y en esto consiste el mal. Como hemos mencionado, en esta ley de destrucción, el que sucumbe es el cuerpo físico. En el asesinato es lo mismo, en la guerra, en el asesinato. Porque el acto de asesinar es, digamos, de particular, de una persona a otra. El de la guerra es de una forma masiva, y ya explicamos las características y los objetivos de esas acciones. En este caso, el daño y el mal se da en lo que provoca, que es truncar una vida, una existencia, una coexistencia con su familia, o una ayuda, una misión con su familia, de esa persona que le quita la vida, ¿verdad? Y sobre todo, cumplir con el propósito al cual fue enviado a esta tierra, ya sea para cumplir con resarcir daños realizados en las vidas anteriores a través de expiaciones, o de hacer una labor constructiva a sus semejantes como misión. Entonces, esas dos cosas, o cualquiera de una de ellas, se trunca, y en eso consiste el mal. O sea, visto a como piensan los mensajeros de Dios, pues ahí está el mal señalado, en eso consiste. Pasaríamos a las 7:47, ya casi cerrando, hermano. El asesinato tiene siempre el mismo grado de culpabilidad. Ya lo hemos dicho, Dios es justo y juzga más la intención que a el hecho. Bien, ahí está bien claro. Vamos a las 7:49. Es culpable el hombre de los asesinatos para que se cometen en la guerra, no cuando se ve obligado a ello, pero es culpable de las crueldades que comete, y le será tomada en cuenta sin humanidad. Y será tomada en cuenta su humanidad. Será tomada en cuenta sin compasión. Sí. Okay. O sea, ahí podemos ver de que existe, como mencionábamos, el mecanismo de la guerra como medio de destrucción, parte de la ley de destrucción, ¿verdad? Y privar la vida de ciertas personas, cuando es una obligación como soldado, es una misión a lo que se le envía, él no tiene tanta culpa, porque al final va a truncar vidas. Pero si lo hace de una forma cruel, si atrapa al enemigo y lo tortura y le va quitando piezas de su cuerpo y esas cosas, o sea, eso sí tiene un castigo. Sí, tiene exactamente un castigo muy fuerte. Reencarnación o en la actual. Exacto, va a tener, o sea, eso sí tiene un castigo muy fuerte. No así el ejecutar una orden, porque el que ejecuta la orden es enviado por alguien que es el que
y que tiene la culpa, el que tiene que rendir cuentas más adelante. Ese es el mecanismo. Vamos a la 751. ¿De dónde procede que en ciertos pueblos ya adelantado bajo el punto de vista intelectual sea una costumbre el infanticidio y esté consagrado por la legislación? El desarrollo intelectual no lleva consigo la necesidad del bien y el espíritu superior en inteligencia puede ser malo. Hasta sucede al que ha vivido mucho sin mejorarse, ¿sabe usted? Ok, miren qué interesante. Aquí estamos hablando ya de civilizaciones desarrolladas en lo moral, en lo intelectual, no así en lo moral. Que como podemos observar en muchas naciones que utilizan la última desarrollo en tecnología para hacer esas cosas. Cuando hablamos de infanticidio, hablamos específicamente del aborto. O sea, de la forma de cómo abortar una vida. Entonces, donde hay legislaciones, creo que Estados Unidos es una de ellas, creo que Francia, no estoy seguro si Francia y Alemania, Inglaterra, son una de las que son los primeros en aprobar el aborto, o sea que el aborto es legal. A eso se refiere, o sea que generalmente se da porque la persona tiene un desarrollo verdaderamente intelectual, pero no moral, no espiritual. Esa es la explicación. Casualmente, hermano, ahorita se está viendo infanticidio en la Franja de Gaza. Están dejando morir de hambre a los niños, principalmente a los niños, que son los más vulnerables de esa situación. Eso se podría tipificar como infanticidio también. Claro que sí, eso entra dentro de, más que infanticidio. Ahí es donde está la crueldad, privar de libertad y privar del alimento de la persona. Eso casualmente es crueldad. Casualmente es el punto que vamos ahorita a abordar en la pregunta 752, ya para ir cerrando el programa. Crueldad, y se puede referirse al sentimiento de crueldad, el instinto de destrucción. El instinto de destrucción es un peor aspecto, en su peor aspecto, porque si la destrucción es a veces una necesidad, no lo es nunca la crueldad, que siempre es resultado de una mala naturaleza. Entonces podemos ver ahí que la acción que se puede realizar, independientemente que sea una acción ordenada o una acción que se supone con buena intención, entre comillas, siempre que se da el aspecto de crueldad, no es justificado para nada. Siempre resulta ser de naturaleza perniciosa, dañina, y por lo tanto el que la ejecute tendrá que pagar las consecuencias. Vamos a pasar al aspecto del duelo. El duelo, dice. ¿El duelo puede considerarse un caso de legítima defensa? No, es un asesinato y una costumbre absurda, digna de bárbaros. Con una civilización más avanzada y moral, el hombre comprenderá que el duelo es tan ridículo como los combates que en otros tiempos se miraban como juicios de Dios. Ok, ahí está lo que mencionaba el hermano Leonel. Los combates, las guerras que se erigían en nombre de Dios. Ahí podemos ver cómo antes, por la falta de desarrollo espiritual de la humanidad, hacían eso. Pero algo peor, como es el duelo. El duelo se refiere al enfrentamiento de dos personas por orgullo, por sentirse ofendido por lo que hizo la otra persona, y entonces lo reta a un duelo. Y entonces antes era muy usual eso. Hoy ya en la actualidad eso es muy poco, pero nos quedan muchas historias que podemos ver, como en el oeste, por ejemplo, de Estados Unidos,
eso era muy usual y hasta era atractivo para las personas. Y ya miramos de que ese tipo de prácticas realmente no tiene ninguna legitimidad, tanto como de defensa, ¿verdad? Como por la honorabilidad de la persona. Nada de eso es justificado, eso no quiere decir en esa respuesta. La 758. La 758 dice: el duelo puede ser considerado un asesinato por parte de aquel que, conociendo su propia debilidad, está casi seguro de sucumbir. Es un suicidio. Y cuando son iguales, las posibilidades es un asesinato o un suicidio, lo uno y lo otro. Bien, ahí es, en esa respuesta, antes de entrar a la 760 ya para finalizar el programa, podemos ver cómo esa acción, ese duelo que antes existía, era tan absurdo. Y en ambos casos ocurren las dos cosas, suicidio y asesinato. Las dos cosas están de por medio en un duelo a muerte. Pena de muertes. La pena de muerte 760 es la pregunta. ¿La pena de muerte desaparecerá algún día de la legislación humana? Desaparecerá incuestionablemente, y en su supresión marcará un verdadero progreso en la humanidad. Cuando los hombres estén más ilustrados, la pena de muerte será completamente abolida en la tierra, y los hombres no tendrán necesidad de ser juzgados por sus semejantes. Hablamos de un tiempo que aún está bastante lejano de vosotros. Entonces aquí prácticamente vuelvo yo a tener la razón, porque en un mundo donde suponemos que estamos súper adelantados civilizadamente, se sigue asesinando prácticamente bajo el tema de la pena de muerte. Y peor aún, en países donde verdaderamente la justicia a veces cae en manos del real o del soberano, a veces se cometen grandes injusticias al llevar a alguien a la pena de muerte sin tal vez estar en lo justo, ¿verdad? Se lleva al inocente. Entonces no consigo yo cómo en urbes tan llenas suponemos, de cultura, se practique todavía esta acción. Así es, como los mismos espíritus nos están explicando aquí a través de esta psicografía, cuando el hombre haya evolucionado en los aspectos morales, en los cuales lo podrá hacer observando, volvemos a repetir, el contenido de estas leyes. Es decir, la consecuencia de la expresión aquella que dice, sembrar, digamos, puede ser muy fácil, muy a la libre, pero cosechar es obligatorio. O sea, cuando estemos claros de esa realidad, cuando nos miremos como hermanos, cuando realmente la justicia reine en el planeta, lo cual tiene que ocurrir en algún momento, en ese entonces, este tipo de acciones, de tomar la vida de otro con una justificación, eso desaparecerá, y en la medida que eso va ocurriendo, nos vamos a dar cuenta de que sí, vamos sobre la senda correcta del desarrollo espiritual, que es el objetivo de todas estas situaciones que se presentan con apariencia de destrucción total y sin solución. Todo tiene una solución, y ahí estaría la respuesta pues más adecuada en la actualidad. Vamos a cerrar ya el programa. Vamos a hacer la oración de cierre, hermano Benet. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por los favores recibidos el día de hoy, iluminándonos con un rayo de tu divina gracia, comprendiendo que la ley de la destrucción es un misterio que nosotros, los humanos, aún no nos atrevemos a decir que comprendemos en su totalidad. La ley de la destrucción no aplica solo para este planeta, para este estado de vida en la Tierra, sino que aplica para todo el universo,
para toda tu creación y en la cual tú has dejado esta ley para infringir esos cambios que necesita a veces el universo, en cuanto los científicos han descubierto que los agujeros negros engullen cantidades de soles, cantidades y sus planetas, y eso es parte de la ley de la destrucción que nos hace reflexionar a nosotros que cada día que se destruye al anochecer es un día que nosotros renacemos a nuestra espiritualidad y nos acerca a ti, Padre Eterno. No debemos pues cuestionar esa ley de la destrucción que opera para el universo entero en aras de renovarnos cada día, hacernos perfectibles. Gracias, Padre, porque estamos comprendiendo poco a poco las leyes que antes habían sido ocultas. Así sea, que nos siga dando luz. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviado por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los mediums, libro del Evangelio según los espíritus, libro El cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.